y la vida sube y la economía particular de cada uno no. Y no se acorde a la subida salarial que a la de la vida. Y entonces a mí no me llega, y ahora menos, ¿no? Que todos somos muchísimo más pobres ahora. Sí que me afecta, claro, igual a todo el mundo. Yo soy autónomo y la verdad que está jodida la cosa, un poquito. Sobre todo en la fruta y eso, he visto que ha subido bastante. Y la leche también ha subido. Tremendo. Pues por si fuera poco, esta noche estamos como estamos. Hola, Estefanía González, portavoz del portal Qué Listo, del comparador Qué Listo. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Nos hemos quedado con lo de la luz. Hay que prepararse porque pueden llegar esos racionamientos del gas si cortan los argelinos. Decíamos, escuchábamos a los ciudadanos de a pie decir, ya no llegó a fin de mes y encima tenemos que añadir las hipotecas, porque hoy el Banco Central Europeo ha confirmado que van a subir los tipos de interés por primera vez, yo creo que en 11 años. En 11 años, o sea, vamos de un susto a otro. La parte buena aquí es que el plan lo podemos poner cada uno. Aquí ya no hace falta que nadie planifique por nosotros, sino que algo se puede hacer y lo podemos hacer individualmente. Eso es verdad, eso es verdad. Y deberíamos también empezar a trabajar en ese plan de la economía familiar desde ya. Bueno, hay que decir que suben un 0,25 de momento, pero que se anuncian también nuevas subidas para los próximos meses. Eso es, en septiembre se prevé que vuelva a haber una subida, se habla ya de 0,50 puntos y veremos a ver lo que depara el futuro, porque ya han dicho que todo depende de la inflación, de cómo se comporte. A partir de ahí el Banco Central Europeo tomará medidas más o menos drásticas. O sea bueno, hay que explicar también que esto se hace en teoría para contener la subida de los precios de la compra, ¿no? Justo. Es verdad que en economía, como todo está relacionado, claro, si tocas los tipos de interés, puedes frenar el crecimiento de los precios, pero pones en riesgo el crecimiento y la creación de empleo. Ahí está. Depende mucho. Lo importante aquí es no pasarse de frenada. Es decir, por un lado, lo que se intenta es frenar esta inflación. Por lo tanto, por un lado sí que nos vamos a ver todos, como quien dice, beneficiados, porque debería contenerse esa subida de precios. Ojo, que no hablamos de bajada, pero sí de contención. Pero por otro lado, ¿eso cómo se hace? Vía subida del precio del crédito. Por tanto, aquellas personas que estén pensando en comprarse, por ejemplo, una casa, o que incluso ya tengan una hipoteca pero a tipo variable, lo van a notar en el bolsillo. Vamos con las hipotecas. De momento, Inma, nos tienes que contar, digamos que en una hipoteca media, cómo afecta esa subida de los tipos de interés del 0,25. Esa subida prevista para julio del 0,25 nos lleva a unos tipos de interés de en torno al 1%. Eso es lo que estiman gran parte de economistas y también el Banco de España. Así que si tenemos en cuenta esto, de esta forma subirían sus hipotecas en función también de los años y de la cuantía. Por ejemplo, en el caso de una hipoteca a 20 años, si el préstamo es de 150.000, su cuota actual se encarecería unos 74 euros, pero si vemos que ese préstamo es de 500.000, esto sería en el tramo el menor y el máximo, ese ascenso sería de casi 248 euros. Vemos cómo en todos los tramos, indiferentemente de los años, las cantidades oscilan parecidas, entre unos 70 a 80 euros, lo máximo que podrían subir sería en torno a esos 250, 270, pero todo esto es si los tipos de interés se mantienen en ese 1%, porque hay muchos economistas que no descartan que pueda subir incluso hasta el 1,5 a final de año, lo que por supuesto también se vería reflejado con más subidas. Claro, gracias, Emma. Esto entre 75 y 250 euros es lo que se va a aplicar a partir de ahora, pero estoy convencido que muchos de nuestros espectadores estarán diciendo, oiga, que a mí ya me venía subiendo la hipoteca de atrás. Claro, justo eso es. El Euribor, lo que ha ocurrido es que, aunque estaba en negativo, porque recordemos que ha vuelto a positivo prácticamente hace nada, en abril, pero sí que ha ido subiendo desde que comenzó el año. Es decir, los bancos, en cierta manera, porque el Euribor no deja de ser el precio al que ellos se prestan dinero, los bancos ya se anticipaban de alguna manera, ¿no?, que esto iba a ocurrir. Y eso se ha ido notando en el Euribor y, ojo, que se ha ido notando también para la gente que esté pensando en comprar casa, incluso en las propias ofertas hipotecarias. Es decir, nosotros en Qué Listo, que monitorizamos día a día y casi hora a hora las ofertas de los bancos, hemos visto algo inaudito. O sea, en los 3 últimos meses, aproximadamente 125 cambios en ofertas hipotecarias. O sea, jamás había visto algo así, y además en una dirección muy clara. Se están abaratando las variables, que a priori son las más arriesgadas para el consumidor de a pie, para la gente un poco más conservadora, y se están encareciendo las fijas, que era un poco el refugio de esa gente que quería seguridad. Así que el panorama es complicado. 2 casos concretos con la hipoteca. Alguien que ya la tenga firmada y la tenga firmada a tipo variable, ¿sería en principio aconsejable, por supuesto haciendo todos los números que hay que hacer, pasar a tipo fijo? Si su perfil es conservador, que es el que suele ser el de la mayoría de la gente, y sobre todo si cree que su previsión de ingresos a futuro no va a cambiar mucho, que más o menos va a seguir ganando lo mismo, sí que sería conveniente hacer ese cambio. ¿Por qué? Sobre todo hacerlo ahora, porque aunque las hipotecas fijas han subido de precio, no lo han hecho demasiado. Es decir, si hace unos años las hipotecas fijas estaban en torno al 4 o 5%, todavía hoy estamos hablando de tipos del 1,70, 1,80. Son más caras que hace 6 meses, pero tienen todavía un precio razonable a cambio de esa seguridad que ganamos. Por tanto, en Qué Listo lo que recomendamos es
vamos a intentar, si ya tenemos esa decisión tomada, acelerar en cierta manera ese procedimiento, esa toma de decisiones, para hacerlo lo antes posible, porque ya digo, o sea, los cambios que está habiendo en la oferta bancaria es absolutamente una locura. Bueno, anotamos, por tanto, puede llegar a ser, hay que hacer las cuentas, pero puede llegar a ser interesante, si usted tiene una hipoteca firmada a tipo variable, hacer esas cuentas para ver si le interesa, que puede ser que sí, pasarla a tipo fijo. Otro caso concreto, búsqueda de casa. ¿Aceleramos también esa toma de decisiones teniendo en cuenta que nos dices los tipos de interés van a seguir subiendo? Efectivamente, es importante lo que tú decías. Lo primero es una reflexión y obviamente es la decisión financiera más importante en la vida de cualquier consumidor, es la compra de una vivienda. Por tanto, hay que hacerlo con cabeza, hay que calcular muy bien si tenemos los ahorros necesarios, a cuánto va a ascender la cuota de mi hipoteca, etcétera, etcétera. Segunda reflexión que nosotros siempre recomendamos, analizar qué tipo de hipoteca me conviene más, si una fija o una variable. Lo normal para la mayoría de los mortales es que seamos relativamente conservadores, que queramos seguridad. Por tanto, lo lógico es recomendar el tipo fijo, pero también puede haber gente a la que le interese la variable. Si lo que queremos es tipo fijo, ahí sí que recomendamos una toma de decisión, vuelvo a repetir, un poco más ágil. Intentar asesorarnos por expertos, intentar comparar precios, lo que siempre decimos es de que listo, comparar y tomar la decisión cuanto antes, porque en el caso del tipo fijo lo que sí que llevamos ya tiempo viendo es que lo único que hacen los préstamos es encarecerse. Por tanto, si ya sabemos que lo queremos hacer, ¿para qué esperar? Esperar va a significar simplemente que tengamos que desembolsar más dinero, al fin y al cabo. Pero efectivamente también teniendo siempre presente en la cabeza que la compra de una casa es una inversión muy importante y que hacerlo, digamos que con todos los datos encima de la mesa y con cabeza. Bueno, está claro, Estefanía, que tenemos el problema y lo tenemos ya. ¿Cómo salimos de él? Es decir, todas esas personas que ya tienen la hipoteca, que van a pagar esa cantidad de más, que han hecho las cuentas, bueno, paso a tipo fijo si la tenía a tipo variable porque me ahorro unos euritos, pero ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues lo que se puede hacer es, por ejemplo, en el caso de esas personas que estén ahora viendo que el Euribor se está disparando y digan, bueno, ¿y yo qué hago ahora? ¿Tengo alguna opción? ¿No? Porque sobre todo quizá la opción más urgente, si yo todavía no he contratado mi hipoteca, puedo con calma pensar qué hago, pero si ya la tengo y la tengo a tipo variable, no me quiero enfrentar a esas subidas, tengo opción. ¿Cuál es la opción? Pasar, lógicamente, del tipo variable al tipo fijo. ¿Cómo lo puedo hacer? Tengo varias maneras de hacerlo. La más sencilla y la más barata es la novación, es decir, negociar con mi banco un cambio de condiciones. ¿Qué suele suceder en estos casos? Y pasa con las hipotecas y pasa con la tarifa que tenemos en el móvil también. Cláusulas de rescate. No solo eso, sino que al final los bancos las mejores ofertas no las suelen tener reservadas para sus clientes, las tienen para los de fuera, no solo los bancos. Ojo. Clientes nuevos. Ahí está. Entonces, obviamente es una opción que siempre hay que barajar y siempre hay que intentarlo, pero en Que Listo siempre decimos que hay que también mirar el mercado y ver cómo está, no perdemos nada. Por tanto, la siguiente opción sería llevarme mi hipoteca a otro banco. ¿Cómo lo puedo hacer? Mediante una subrogación. ¿Y cuál es la ventaja? Que además cuando hacemos una subrogación para cambiar de tipo variable a fijo, los costes están bonificados, son menores que si mi subrogación fuera simplemente para mejorar otras condiciones de mi hipoteca. Por tanto, comparar, mirar qué hay en el mercado, asesorarse por expertos e intentar hacer ese cambio. ¿Cómo lo puedo hacer? Mediante subrogación tradicional. Hay bancos también que lo que nos proponen es cancele su hipoteca actual y contrate una nueva. Hay que tener claro que ese proceso es un poco más caro que la subrogación. Por ejemplo, la subrogación para una hipoteca de unos 100.000 euros estaríamos hablando de unos costes de 450 euros. Cancelar y abrir son 1.000. Es prácticamente el doble, pero ojo, porque si la operación nos merece la pena, porque el tipo que nos están ofreciendo es muy ventajoso y yo de verdad quiero ganar en seguridad, aún así, aunque sea un poco más caro, puede salir a cuenta. Por tanto, hay soluciones: novación, subrogación o cancelación y apertura de una nueva. Pero vamos, que en todos los casos, si te estás planteando una compra de casa con firma de hipoteca, si ya la tienes a un tipo de interés que puedes pasar a fijo, en todos los casos, con lo que hay y con lo que viene, conviene echar cuentas, ¿no? De cuál es nuestra situación. Ahora más que nunca en Que Listo siempre decimos que hay que comparar siempre en todo, en la hipoteca y lo que no es la hipoteca, pero sobre todo cuando vemos que los precios están subiendo, sí que es el momento de tomárselo muy en serio. Con esto, más que con cualquier otra cosa, porque es mucho dinero y son muchos años de compromiso. Por tanto, hay que sentarse, echar cuentas, tanto si es decisión de primera compra como si tengo una variable y realmente creo que no voy a soportar esas subidas del Euribor. Pues ya lo saben, a echar cuentas y en Que Listo les pueden ayudar además. Gracias, como nos ayudas siempre que vienes a visitarnos. Estefanía, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Vamos ya con nuestra línea editorial.